Ok, ahora vamos a hablar sobre derivadas. ¿Cuál es el principal problema que vamos a resolver aquí? Pues es el siguiente. Entonces tenemos el plano cartesiano. Tenemos pues tenemos una gráfica de una función. Y lo que quiero saber pues es lo siguiente. Tengo un punto y lo que quiero es trazar una tangente a esa función en ese punto. Entonces, bueno, la pregunta natural pues es cómo hago eso. Fue lo que se preguntó Newton y Leibniz. Y pues es lo que vamos a ver, ¿no? Supongamos que aquí está un X y pues esto es f de X. Entonces, cómo calculo esa recta? Entonces, lo que sabemos es que una recta como esta, normalmente la representamos con esta ecuación, y igual a mx más b. Y bueno, entonces bueno, la b pues recordemos que es donde pasa donde cruza el eje y. Y lo que nos interesaría saber para poder calcular esta recta, pues es cuál es la m, cuál es la pendiente. Si tuviéramos la pendiente, pues ya tendríamos todo, ¿no? Entonces, de lo que se trata esto es de encontrar esta pendiente m para esta recta, ¿no? Entonces, algo que observaron, o que se observó, pues bueno, no sé calcular esto, pero sí lo puedo calcular si tengo otro punto, si calculo pues algo así, ¿no? Puedo calcular la pendiente pues entre este punto y este punto. Y ese pues vendría siendo el x más h, ¿no? Donde, bueno, esto de aquí a aquí pues vale h, ¿no? Entonces lo que dijeron, bueno, pues sí lo puedo calcular, pues si tuviera otro punto, ¿verdad? Aquí solo un punto no puedo, no sé. Pero si tengo dos puntos, pues sí sé hacerlo. Entonces lo que dijeron, pues vamos a aproximar este punto pues al x que originalmente quiero. Entonces si imagino que voy moviendo este punto, pues cuanto más lo acerco, pues más se acerca a la recta, ¿no? Entonces en el límite, pues es en el límite, cuando este punto se acerca a este, pues voy a tener la pendiente que quiero, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo hago eso? Pues trazo este triángulo rectángulo, la pendiente entre dos puntos, pues viene siendo pendiente entre dos puntos. La pendiente entre dos puntos, pues viene siendo pues la diferencia de las y's. Pues viene siendo f de x más h. Entonces, lo que vendría siendo pues es la resta de las coordenadas y, f de x más h menos f de x, entre la resta de las coordenadas x, entre x más h menos x, ¿no? Estoy dividiendo pues este cachito del rectángulo, del triángulo, entre este de acá. Pero aquí noto que la x se cancela, entonces queda f de x más h menos f de x entre h. Y entonces la pendiente en un punto de la tangente en un punto, pues es tomar esto y llevarlo al límite cuando este punto se aproxima a este, o sea, cuando la h se hace 0. Entonces, pues queda así. El límite cuando h tiende a 0 de
f de x más h menos f de x entre h. Y a esto pues es a lo que le llamo derivada. Y pues bueno, Leibniz lo ponía así, lo ponía pues, bueno, en lugar de f, pues y. De y sobre dx, resultó ser una notación muy conveniente. Así lo ponía Leibniz. Y Newton pues le ponía una comita aquí arriba. Y se leía prima, f' de x. Entonces pues esto... Y pues bueno, esto pues viene siendo pues la derivada, ¿no? Derivada, ¿no? Entonces quiero calcular esa pendiente en un punto, pues hay que calcular este límite para este x en particular. Y pues bueno, si quiero describir esto como función, pues tomo un x cualquiera y pues calculo ese límite, ¿no? Entonces en teoría pues las derivadas pues las debo de calcular de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se calculan las derivadas o cómo en teoría se deberían de calcular, ¿no? Vamos a calcular derivada de y igual a seno de x, ¿no? Bueno, algunos a lo mejor ya saben que eso es el coseno, pero pues vamos a ver por qué es el coseno. No es porque alguien se lo inventó, es porque viene de esta definición. Entonces, si quiero calcular la derivada del seno de x, pues entonces en teoría lo que hay que hacer es esto, ¿no? Ese es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, seno de x más h, menos seno de x entre h, ¿no? Al final de cuentas las derivadas pues son límites, ¿no? Entonces aquí uso la identidad trigonométrica del seno de una suma. Entonces es seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x menos seno de x entre h, ¿no? Entonces puedo agrupar estos dos en uno solo. Entonces queda el límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h menos 1 entre h. Y aparte voy a poner este de acá. Más el límite cuando h tiende a 0 del seno de h por coseno de x entre h. Entonces esto, pues el seno de x no tiene esta h, lo puedo sacar, es como si fuera una constante, lo puedo sacar del límite. Por límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 entre h. Y acá pues hago lo propio con el coseno de x. Por el límite cuando h tiende a 0 del seno de h entre h. Esos dos límites, pues ya habíamos visto anteriormente que este valía 0. Entonces queda seno de x por 0. Más coseno de x por este límite dijimos que valía 1. Entonces esto pues vale 0 y esto pues vale coseno de x. Entonces pues obtenemos que la derivada del seno de x pues es coseno de x, ¿no? Entonces, como estar haciendo este proceso es muy largo, pues lo que se hace pues es hacer un formulario con todas las funciones comunes para este tipo las funciones comunes para calcular derivadas más rápidamente. Y obtenemos pues formularios como este, ¿no? Bueno, aquí está la definición y pues hay reglas acá de trigonométricas y bueno, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, aquí está la del seno de x.
y pues de muchas funciones, ¿no? Entonces lo que vamos a estar haciendo en la práctica pues es usar un formulario como estos para evitar hacer todo esto de acá, ¿no? Entonces vamos ya a hacer un ejemplo ya usando fórmulas que pues bueno, realmente ya, bueno, facilita mucho las cosas, ya prácticamente no tiene gran ciencia hacerlo con fórmulas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Dice calcular la derivada de y es igual a 3 menos x cuadrada por x cúbica menos x más 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y luego pues bueno, pues casi la principal complicación al calcular derivadas así. Entonces, ¿cuál fórmula aplico primero? Yo como lo veo, bueno, como lo explico es que, bueno, eso pues son muchas cuentas ahí adentro y pues que se vea pues en qué orden se hace, ¿no? Entonces aquí lo que hago pues primero elevo al cuadrado, lo que salga pues se lo resto al 3. Luego aquí pues elevo al cubo, lo que salga le resto x, lo que salga le sumo 1. Ya que tengo estos dos, bueno, estos dos números, pues lo que hago al final pues es multiplicarlos. Entonces pues lo que debe fijarse uno pues es qué operación se hace al último. Y esa operación que se hace al último pues me dice qué fórmula se va a ocupar, ¿no? Entonces en este caso lo que se hace al último es esta multiplicación de este con este. Entonces pues se va al formulario y pues vemos la fórmula para una multiplicación. Aquí U vendría siendo este de aquí y V pues este de acá, ¿no? Entonces vamos aquí, la derivada de V. Entonces la fórmula es que la derivada de U por V pues es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Básicamente esa es la regla, ¿no? Entonces si quiero ya calcular la derivada de y respecto de x, entonces pues hago u, que es 3 menos x cuadrada, por la derivada de v, por la derivada de esto de acá, de x cúbica menos x más 1, más v, que es x cúbica menos x más 1, por derivada de u, derivada de 3 menos x cuadrada, y pues se continúa, ¿no? Luego pues tengo que derivar esto de acá. Entonces primero elevo aquí al cubo, lo que salga le resto esto, y a lo que salga le sumo esto. Entonces al final, ¿qué es lo que hago? Pues son las sumas y restas. Entonces aplicaría pues esta fórmula de aquí para sumas y restas, ¿no? Entonces la siguiente fórmula pues, es la derivada de u más menos v más menos w. La fórmula pues me dice que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces pone así. Bueno, así es como debemos de interpretar esta fórmula. Bueno, esta yo creo la voy a encerrar. Y entonces, pues bueno, aquí ya no me va a caber, lo hago abajo. Entonces acá tengo 3 menos x cuadrada, entonces lo voy a poner así. Derivada de x cúbica respecto de x menos derivada de x respecto de x más derivada respecto de x de 1 más x cúbica menos x más 1
Y pues acá pues es igual una resta, se aplica esta misma fórmula, derivada de x, derivada de 3 respecto de x. Menos derivada respecto de x cuadrada. Y bueno, seguimos. Mientras tengamos un operador de estos de derivada, pues quiere decir que no hemos terminado, ¿no? Entonces tengo acá 3 menos x cuadrada por derivada de x cúbica. Entonces la fórmula pues, va a ser la siguiente. Pues aquí lo que estoy haciendo es elevando a una potencia, pues va a ser esta de acá. Y bueno, esta fórmula, bueno, por ahorita digo, en lugar de u, pues vamos a pensar que es una x. Entonces vamos a ponerlo así. La fórmula es derivada de x a la n respecto de x es n, x a la n menos 1. Y eso porque la derivada de x respecto de x, pues es 1, ¿no? Sería pues como esta fórmula, ¿no? Bueno, vamos a ponerla. La derivada de x respecto de x. O bueno, de cx respecto de x. Esa es la pura c. Es para este caso, en este caso c es 1. Y la derivada respecto de x de una constante, pues es 0, ¿no? Esas son las fórmulas que vamos a ocupar ahorita. Entonces, pues la de x cúbica es 3. Lo que me dice es toma la n, multiplícalo por la x, restándole 1 al exponente, ¿no? Entonces es 3 por x a la 3 menos 1, pues es al cuadrado, ¿no? Menos derivada de una constante por x, es la constante vale 1. Luego más la derivada de una constante, en este caso 1, pues es 0. Y pues seguimos acá. Mientras la derivada de una constante es 0, la derivada de x cuadrada es 2 por x a la 2 menos 1, que es 1, y nos escribe, ¿no? Entonces, bueno, notemos que aquí ya no tenemos operadores de derivada, entonces en teoría ya terminamos, lo que queda es simplificar, ¿no? Entonces, pues dejando algo decente, ¿no? Entonces aquí el 0 no hace falta escribirlo, lo dejamos así. Y acá pues lo mismo, el 0 no hace falta escribirlo, pero pues este lo podemos pasar acá adelante. Entonces menos 2x por x cúbica menos x más 1. Y bueno, yo creo que así ya lo podemos dejar y esto es la derivada que nos habían pedido. Vamos a hacer otro. Entonces va a hacer otro ejemplo. Pues derivada de y igual a 4 menos 3x entre 3x cuadrada más x. Entonces, pues, ¿qué fórmula ocupamos? Pues otra vez, ¿no? Aquí lo que hacemos, primero, pues arriba, multiplico 3 por la x, luego resto 4 menos lo que me salió. Abajo, pues elevo x al cuadrado, lo multiplico por 3, le sumo x. Y al final, ¿qué es lo que hago? Pues dividir el número que me salió acá entre el que me salió acá. Entonces lo último que hago es la división, y entonces pues es la fórmula que ocupo, que es esta de acá. Entonces la fórmula es la siguiente: derivada de x
derivada respecto de x de u entre v, pues esta es un poco más complicada. Y pues conviene aprendérsela de memoria, es v, o sea, es el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Ok, entonces es la fórmula que vamos a aplicar de y sobre dx. Entonces el de abajo es v, el de arriba es u, el de abajo es v, ¿no? Entonces es v es 3x cuadrada más x por la derivada del de arriba, que es 4 menos 3x. Luego menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Algo así, entonces, pues seguimos, tenemos operadores de derivada, entonces seguimos. Acá tengo pues una suma, entonces es derivada respecto de x de 4, menos derivada respecto de x de 3x, menos 4 menos 3x. Bueno, al menos al principio es conveniente hacer todos los pasos, ¿verdad? Derivada respecto de x de 3x cuadrada, más derivada respecto de x, ¿no? Entre 3x cuadrada más x. Y pues ya, bueno, entonces 3x cuadrada más x. La derivada de una constante es 0. Derivada de una constante por x es c. Menos la constante que es 3. Menos 4 menos 3x. ¿Cuál vendría siendo la derivada de 3x cuadrada? Pues bueno, pues tenemos esta regla de acá, es c por otra fórmula. Es c derivada respecto de x de cu es igual a c por la derivada de u respecto de x, ¿no? Es esta de acá, la 15.6, ¿no? Entonces, lo que me dice es que la c la puedo sacar de la derivada. Entonces, el 3 lo puedo sacar de la derivada. Derivada, y acá derivada de x, pues es la pura constante, que es 1. Y bueno, ahorita pues todavía no hemos terminado porque hay este operador de derivada, ¿no? Luego acá puedo simplificar un poco, entonces me queda menos 3 por 3x cuadrada más x, menos 4 menos 3x por derivada de x cuadrada, pues es 2. 2x, ¿no? 2 por x a la 2 menos 1, 3 por 2x, más 1 entre 3x cuadrada más x. Y algo que se me estaba olvidando aquí, pues era que esto se pone al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces queda así, 3 por 3x cuadrada más x, menos 4 menos 3x, y 3 por 2x son 6x, más 1, entre 3x cuadrada más x al cuadrado. Podríamos dejarlo así, pero pues podríamos desarrollar esto
pues ya, pues hacer álgebra. Pues vamos a ver qué pasa. Entonces multiplico menos 3 por esto de acá. Menos 3x. Y bueno, pues digamos que pues, en un ejercicio de clase, pues podremos dejarlo ya aquí. Pero hay que tener en cuenta que este cálculo, pues podría ser parte de un cálculo más complejo. Nos conviene muchas veces ver la forma más fácil o más concisa de cómo presentar esto para no tener complicaciones en los cálculos después. Por eso, pues por eso es que se insiste mucho en la simplificación, ¿no? Entonces multiplicamos. Menos 4 por 6x son 24x. Más 4 menos 18x cuadrada. Menos 3x. Entre 3x cuadrada más x al cuadrado. Y bueno, y a ver cómo quedó esto. Son menos 9. Menos por menos es más. Son 18 menos 9. Son 9x cuadrada. Luego es 24 menos 3 son 21. Menos 3 menos 21 son menos 24. X. Menos por más es menos 4. Entre el 3x cuadrada más x al cuadrado. Y bueno, parece que no se puede simplificar más, entonces vamos a dejarlo así. Esta es la respuesta del ejercicio. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias.